Pues ahí lo tiene usted. En más temas, fíjese usted que hay que tener en cuenta una situación que se está dando al interior de la Cuarta Transformación, sobre todo en redes sociales. ¿Recuerda usted estos hashtags que se utilizaron durante la campaña que decían narcopresidente o narcocandidata, que a través de distintos estudios se determinó que la procedencia de la mayor parte de las cuentas que interactuaban con estas narrativas eran bots, eran cuentas pagadas? Se hicieron investigaciones serias, no una, varias, de distintos institutos, tanto en México como en el extranjero, para identificar estas cuentas, de dónde provenían. Y bueno, estamos hablando de muchísimo dinero que se le invirtió a esta campaña. Usted, qué casualidad que terminando el proceso electoral, el día de la elección, el 2 de junio, se apagaron estos hashtags. Casi se extinguieron ahí. Algunos por inercia continuaron circulando, pero ni de chiste lo que sucedía durante la campaña. Muchos millones, y no solo de pesos, sino de dólares, se invirtieron para golpear a través de narrativas mediáticas en redes sociales a la campaña de la Cuarta Transformación. ¿Y qué cree? Le digo que estas cuentas, más bien estos hashtags, se apagaron, pero las cuentas no. Las cuentas continúan. ¿Y sabe usted dónde están? Están en Morena. No sé si está enterado de que en redes sociales, principalmente, se está dando una serie de ataques, que sí porque no les gusta a un diputado, que es Sergio Mayer, por cierto, y por cierto se votó por él. Déjeme recordarle que el día de la elección, el 2 de junio, quienes votaron por la Cuarta Transformación votaron por este diputado. Su nombre aparece en la boleta. O sea, no es una sorpresa, no es un cargo que se haya dado, así como vamos a nombrarlo secretario de Estado. No, es por voto popular que se eligen a los legisladores, ya sean pues, por voto directo, por representación proporcional, los plurinominales, también votamos los ciudadanos por él. Y bueno, hubo a quien no le gustó. Hasta el Fisgón atacaron, lo llamaron traidor. Imagínese usted al Fisgón. Si alguien ha hecho un trabajo desde hace años para la Cuarta Transformación es Rafael Barajas, el Fisgón, y además a cambio de nada. A él, por ejemplo, económicamente le reditúa más llevar a cabo sus caricaturas que estar en el Instituto de Formación Política de Morena, en lo económico, pero en lo moral, en el espíritu, en la coherencia, claro que le reditúa muchísimo más estar en el Instituto de Formación Política de Morena, y por eso está ahí, y es lo que muchas personas no entienden. Esas cuentas que ponían el hashtag narcopresidente o narcocandidata, ahora están dentro de Morena. ¿Y qué está pasando con esto? Están distrayendo la atención de temas tan importantes como son, por ejemplo, las iniciativas que presenta la presidenta electa de nuestro país, o que informa que va a presentar, que tienen que ver con programas sociales para mujeres mayores, para estudiantes. Se distrae la atención de la discusión de una importantísima iniciativa de reforma, que es aquella al Poder Judicial, donde se centra en golpeteos dentro de mismos personajes de la Cuarta Transformación. ¿A quién le conviene esto? Pues a los mismos que publicaron los hashtags de narcopresidente o narcocandidata. En fin, Abraham Mendieta, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo ves este tema? Buenas tardes, querido Juan. Efectivamente, yo creo que en todos los procesos, en todos los partidos puede haber diferencias políticas legítimas en torno a determinados personajes, pero me queda claro que determinados sectores de la oposición están azuzando esa diferencia interna dentro de Morena e incluso la están fomentando en un escenario en el que la oposición no tiene nada que ofrecer o nada que compartir. De hecho, platicábamos la semana pasada, querido Juan, de la bronca interna en el PAN entre Marco Cortés, Calderón y Javier Lozano, y sin duda esta semana el tema ha sido la diferencia interna en el PRI con el intento de reelección de Alito. Yo creo que es una manera desesperada de ciertos sectores estratégicos de la oposición que quieren desviar la atención de lo que está ocurriendo en este caso y en esta semana en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Tienen infiltrados en Morena, Abraham Mendieta? ¿Tú consideras que la oposición tiene infiltrados en la Cuarta Transformación, ya sea en el mundo virtual o en las redes sociales o incluso...? Creo que son narrativas. Ajá. Creo que son estrategias de comunicación, en ocasiones orgánicas, donde alguna gente se deja llevar, algunos compañeros, pero en muchos casos dirigidas por consultoras políticas, estratégicas, externas.
al partido político y al movimiento. Creo que forma parte también de una estrategia de la oposición por defenderse. Eso no anula que haya diferencia interna con el partido o con alguno de sus candidatos, pero definitivamente esas grillas están asusadas desde fuera, no me cabe duda. En un momento, reitero, en el que la oposición no tiene mucho que compartir, no tiene mucho que comunicar. Oye, pero ¿por qué están cayendo tan redonditos algunos? Si no son infiltrados, o sea, es de llamar la atención, porque ingenuos no son, Abraham. No, pero también estás en un escenario político, Juan, en el que Morena gana 2-1 la elección, en el Justo. que hay una oposición política completamente desarticulada, que no tiene ninguna línea argumental, discursiva con la que salir avante, y definitivamente me queda claro que intenta instigar diferencias internas. Pero bueno, al final pasa poco más que de una grilla de redes sociales. Yo me solidarizo, como siempre lo he hecho, con mi querido Figón. Efectivamente, como tú decías, si hay algún compañero que ha sido comprometido con las mejores causas de este país, ha sido él. Me parece inverosímil e indecente los ataques en su contra. Digo, hay pero hasta, perdón, Abraham, hasta mentiras están diciendo. Está diciendo que el Figón pronunció enunciados que jamás dijo, como a insultar a quienes no piensan como él. Eso no lo dijo. Entonces la gente no ve el video, no lo escucha. Entonces lee nada más lo que dice el copy y cree que es cierto. Pero ¿a quién le puede convenir creer esto que es cierto si se es de la 4T? Es lo que me llama la atención y por eso te preguntaba si habría personajes infiltrados que respondan a intereses de la derecha, ya sean económicos o de otros, ¿no? Porque pues sí me parece muy desafortunado lo que está sucediendo justo cuando tú y yo hemos platicado sobre encontronazos muy distintos que se dan en otras fuerzas políticas. Claro, definitivamente es algo ajeno a gran parte de la militancia, es algo ajeno a gran parte de los simpatizantes. Por eso yo no descartaría que efectivamente haya sectores opositores con intereses contrapuestos fomentando estas guerritas, sobre todo, reitero, en un escenario en el que el PRI y el PAN están verdaderamente autoimplosionando, ¿no? Con sus militancias, con sus simpatizantes, y por qué no decirlo, Juan, con los resultados electorales de hace un mes. Oye, sí, se están dando también en el PRI y en el PAN con todo. Ahora me decías, el PRI esta semana ha sido el tema, esta asamblea ilegítima e ilegal, en donde tenemos un grupo de priistas disidentes de Alejandro Moreno, que a mí me parece, no sé tú qué opinas, que están a días de ser expulsados del PRI. Le preguntaba hace unos momentos a Aurelio Nuño, ¿y para qué quieren rescatar al PRI? En caso que logren salvarlo de su dirigencia, estaríamos hablando de una organización política en estado vegetativo. Definitivamente esos militantes se han visto bastante lentos, porque la jugarreta de Alito Moreno para la reelección se venía viendo desde hace unos meses, no era algo nuevo y era algo que en los pasillos del PRI estaba muy presente. Y es cierto que estos años, en eso sí le doy la razón al gandalla de Alito Moreno, muchos de estos personajes a los que hoy escuchamos con alta voz, no es que hayan formado parte de la estructura orgánica o partidista del partido. No me imagino yo a Aurelio Nuño puerta por puerta en una campaña electoral. Así que ese desastre del que hoy acusan solamente a Alito Moreno y el cual es parcialmente responsable, no tiene solo la culpa la dirigencia actual. ¿Leíste el artículo de Aurelio Nuño? ¿Leíste el artículo de Aurelio Nuño en la jornada? Muy bien hecho, ¿eh? Sí, incluso se refirió a él, a Alito Moreno, en la conferencia cuando decía que, y me lo manda para que lo lea como si fuera un artículo de Martin Luther King, ¿no? O sea, ya han llegado a un punto de falta de respeto y de falta de aprecio. Y me sorprende, Juan, porque no sé si recuerdas que hace 2 semanas Alito Moreno y Beltrones estaban juntos en una reunión con Maru Campos, con la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿cuándo fue que se pelearon a muerte? ¿Cuándo fue que Alito descubrió que Beltrones tenía algo que ver con el asesinato de Colosio? Es justo lo que les he estado preguntando. ¿No lo sabía hace 15 días? Es justo lo que les he estado preguntando. ¿A poco hasta en pena se dan ahorita cuenta de las enfermedades que aqueja al revolucionario e institucional? Claro. Y todos me han dicho que tienen responsabilidad en ellos, porque el PRI, al haber dejado de tener el elemento para saciar su sed de poder en el cargo, se está autodevorando a sí mismo. Bueno, pues Abraham Mendieta. Ese es un elemento clave, es un partido de poder, no de oposición. De poder. Me parece que mejor no lo pudiste haber dicho. Abraham Mendieta, como siempre, qué gusto escucharte. En 8 días nos volvemos a escuchar. Mientras, te mando un abrazo. Qué gusto saludarte, querido Juan. Abrazo a tu audiencia. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.